también reporta Pemex pérdida neta por 91.483 millones de dólares en estados financieros del 2011. Imagínense, perder una empresa como Petróleos Mexicanos, a mí se me hace una incongruencia, o se me hace pues como que está perdiendo una empresa tan importante como Petróleos Mexicanos. Aunque usted no lo crea, el endeudamiento más fuerte que tiene nuestro país, o sea, la deuda externa se debe al endeudamiento interno. ¿Cuál es el endeudamiento interno? El que tiene Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y obviamente sumado al de Ferrocarriles Nacionales. Esa es la causa por la que México debe tanto en el exterior, por su endeudamiento interno. Los candidatos, ninguno ha hablado del endeudamiento interno del país, y ni siquiera tampoco ya se menciona en los debates cómo le van a hacer para ir sorteando el endeudamiento externo. Pero obviamente, si no palean, si no se puede paliar el endeudamiento interno, o sea, ese déficit, como ahorita el de Petróleos Mexicanos, que lee uno este tipo de notas, te llega la información, te llega el boletín oficial, y la verdad que da harto coraje, al menos a mí como periodista me da mucho coraje. Al presentar los estados financieros del 2011, Petróleos Mexicanos, Pemex y la empresa de auditores externos, KMPG por sus siglas en español de Feño, informaron a la Cámara de Diputados que la paraestatal reportó una pérdida neta de 91.483 millones de pesos, prácticamente el doble de la reconocida en el 2010. El reporte Pemex señala que su rendimiento en el 2011 ante impuestos, derechos y aprovechamientos fue de 784.532.425.000 pesos, mientras el monto por derechos sobre extracción de petróleos, impuestos por rendimientos petroleros y el ISR ascendieron a 876.015.746.000 pesos, lo que explica la pérdida. Yo le voy a preguntar al licenciado Leonardo Saleendía Armendáriz. Él es abogado y maneja asuntos corporativos, y en tu quehacer por los despachos más importantes del país a nivel que manejan empresas nacionales e internacionales, o sea, ¿cómo se miden? Porque te ha tocado deshacer empresas, te ha tocado crear nuevas, pero ¿cómo se acumula tanto déficit? Bueno, en el caso de Petróleos Mexicanos, yo creo que sería más importante si analizamos el estado financiero que presenta KPMG, que es una de las 5 firmas de contadores más grandes del mundo. No es tanto que no tenga ingresos. Pemex es una de las empresas petroleras más rentables del mundo en cuanto a ingresos. El problema es que pues, la mayoría del ingreso que tiene Petróleos Mexicanos se va al gasto corriente del gobierno federal. Una de la caja chica. Es la caja chica del gobierno federal, de ahí se mantiene porque es muy poca la recaudación o la gente que paga impuestos en México por la economía informal y por otras cuestiones, por lo complejo también del sistema fiscal mexicano. Entonces, si no hay una recaudación importante, tienen que agarrar dinero a otro lado, lo agarran de Petróleos Mexicanos. Por eso yo creo que sí hay algunas propuestas vagas de algunos de los candidatos a la presidencia de hacer una reforma energética en la cual permitan la inversión privada, que haya inversión privada para la exploración, explotación y demás del petróleo. No quiere decir que el petróleo deje de ser de mexicano, la soberanía y esa falsa idea de soberanía, yo creo que o sea, ser patriotero. Claro, lo que hizo Lula da Silva, por ejemplo, con Petrobras, que era una empresa igual que Pemex, cerrada la inversión privada. O Argentina, ¿no? Sí, exactamente, en Argentina ahora que les quitó a los españoles. Exactamente, pero lo que hizo básicamente Lula, que yo creo que es un gran proyecto con Petrobras, que Pemex lo puede hacer, se abrió la inversión, que entren empresas a tomar riesgos para la explotación del petróleo junto con Pemex. El petróleo sigue siendo propiedad del país, pero la inversión no la absorbe el gobierno, por lo tanto Pemex puede reinvertir los ingresos, además de que exportamos el petróleo a un precio de 70, 60, 100, según cómo esté el barril. Lo que te pasa con la India. Y lo importamos refinado en gasolina a $200. O sea, se lo propio vendemos, petróleo. Nuestro propio petróleo. Ahora,
uno de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador, decía ayer de que ya no refinemos el petróleo, pero ¿cómo vas a refinar si no tenemos refinerías abiertas? El conflicto de las refinerías desde Fox y Calderón, con el conflicto donde se ganó la licitación, o el estado que la gana, que fue Hidalgo, pues ni siquiera se ha puesto la primera piedra para la refinería. La refinería de Azcapotzalco está cerrada. Entonces, ¿cómo vamos a refinar la gasolina, que es donde está el mayor subsidio de petróleos mexicanos del gobierno federal? Hablan aquí, mira, por ejemplo, hablan de que detalla que asumió créditos por 5,009 millones de dólares y 23,152 millones de pesos. Yo digo que no me los gasto. Emitió bonos con diversos vencimientos, algunos al año 2041 por 4,500 millones de dólares y 19,999 millones de pesos. Esa operación se realiza mediante 18 compañías subsidiarias que indica el documento no formar parte de Pemex Corporativo ni de sus organismos adjuntos operen de acuerdo con las respectivas jurisdicciones de los países donde fueron constituidas y son administradas por compañías privadas y por tanto no pueden ser auditadas por el Congreso. Pero, pues, es un absurdo, ¿no? Pérdida neta por 91,483 millones de pesos. Pero si tuviéramos esos estados financieros, que vale la pena analizarlos, si vemos el ingreso que se genera, que Pemex genera, contra el gasto o la forma en que el gobierno le quita dinero a Pemex de ese ingreso, ahí es donde la pérdida se va a generar, por supuesto. Por eso es importante que se hagan reformas dentro de las reformas estructurales que este país necesita. Una de ellas es esa, porque Pemex puede ser una gran empresa petrolera a nivel mundial y podría estar generando riqueza, y que ese dinero, en lugar de irse al gasto corriente y empleos, podríamos mandarlo a educación, podríamos mandarlo a generar nuevas fuentes de trabajo, a muchos lados, y no al gasto corriente. Quieren amortizar, o sea, la deuda interna de Petróleos Mexicanos. Pero cada vez lo usan más para gasto corriente. Entonces, la deuda interna de Petróleos Mexicanos sube y sube. Porque aquí hablan de para proteger la compra de 57,204,240 acciones de Repsol y un contrato de estructura de acciones consistentes en operaciones de tipo PAT. Pero Repsol es inversión de Pemex en Repsol. En España, no al revés. No al revés. No, la Constitución prohíbe la inversión privada para la exploración del petróleo. Hay unos contratos de riesgos con la reforma light de Calderón, pero pues que realmente fue más la burocracia que se puso que otra cosa, y no se ha podido ni siquiera concretar uno hasta ahorita. Y pues la reforma fiscal es otra, que puedas ampliar la base de contribuyentes, porque lo único que haces, le subes la tasa gravable a los cautivos. Seguimos pagando impuestos los mismos, nomás pagamos más, en lugar de que más gente pague impuestos. Entre más simple sea el régimen fiscal en México, más impuestos generarías, menos le quitas a la paraestatal, puedes reinvertir los ingresos de Pemex para refinerías. Tú, como con tu despacho corporativo, ¿qué propondrías? O sea, ¿qué propuesta le puede dar a un candidato en este sentido para nivel federal? 3 reformas para este caso específico de Petróleos Mexicanos: una reforma energética que permita la inversión privada en la explotación del petróleo. Yo no creo que eso afecte a la soberanía, como lo dicen en el populismo algunos de los políticos. El número 2, el segundo eje que yo creo que deberían de manejar, sería la tan anhelada reforma fiscal, por lo mismo, para aumentar la recaudación de impuestos y que Pemex pueda reinvertir sus ingresos en la empresa y no para mantener al gobierno como lo hace ahorita. Bien, nos vamos a ir a corte. Después del corte le voy a decir que Peña Nieto fue el más mencionado en radio y televisión según el monitoreo que realiza la UNAM, solicitado por el Instituto Federal Electoral.